Bienvenidos a esta sesión en donde revisaremos algunos ejercicios sobre vectores, producto punto y ángulo entre vectores. Usaremos para esta sesión el libro de Álgebra Lineal, una introducción moderna de el autor David Poole, editorial Thomson. Comenzaremos con ejercicios de la sección 1.2. Los ejercicios 7 a 9 nos solicitan obtener la norma de cada vector u en estos incisos. El vector u para el ejercicio número 7 es -1, 2. La norma o longitud o magnitud de este vector se obtiene realizando la raíz cuadrada de la suma de las componentes cada una elevada al cuadrado. El resultado es raíz cuadrada de 5. Aquí quisiera hacer énfasis en el uso de paréntesis para no escribir de manera equivocada algo como -1, por ejemplo así, al cuadrado. Esto es algo que debemos evitar, ya que es incorrecto. De esta manera no estaríamos obteniendo el cuadrado de -1, en realidad solamente de 1, porque no hay paréntesis. Para el siguiente caso, el vector 2 menos 3, sucede algo semejante. Ahora tenemos una componente negativa y en ese caso, para elevar al cuadrado debemos de escribir paréntesis. El resultado es raíz cuadrada de 13. El tercer caso es un vector que pertenece a R3. El procedimiento es semejante, pero ahora la definición se extiende a 3 componentes. El cuadrado de cada una de ellas se suma y se extrae raíz cuadrada. El resultado final de este caso es raíz cuadrada de 14. Para el ejercicio número 12 obtendremos la distancia entre dos vectores definida como la norma o magnitud del vector u menos v. Para este ejercicio los vectores u y v son como se muestran en la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es obtener la resta de estos dos vectores, la resta de u menos v. Una vez que hayamos simplificado y obtenido el vector final, a partir de ese vector realizaremos la magnitud. Para este par de vectores, la distancia entre ellos se obtuvo como raíz cuadrada de 17. El siguiente ejercicio consiste en dar razones por las cuales la operación que está descrita en cada uno de los incisos no tiene sentido. Nosotros tenemos que decir cuál es la razón por la que no tiene sentido. Para el primer caso, observen que se trata de un producto punto al interior de los símbolos de norma de un vector. El producto punto da como resultado un escalar. Para ese escalar no está definido la magnitud, no está definida la magnitud. Por lo tanto, ya que la magnitud está solo definida para vectores, por lo tanto esta expresión no tiene sentido. Veamos el siguiente caso. El vector v producto punto con el vector w nos da también como resultado un escalar. Este escalar no podría realizarse en producto punto con otro vector, por lo que esta expresión no tiene sentido. Para el siguiente inciso, primero tenemos del lado izquierdo un producto punto que nuevamente nos da como resultado un escalar. Ese escalar no podría sumarse con un vector, ya que son de especies distintas. Por lo tanto, la operación completa no está definida. Y finalmente, este par de vectores sumas w, al sumarse,
darán un vector. El vector resultante puede multiplicarse a través del producto punto con otro vector, pero no con un escalar. Esta cantidad C es un escalar. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, en la notación de los libros a veces aparece en negritas. En este caso los vectores aparecen con una flecha en la parte superior. Si no tiene ninguna de esas dos características, se trata de un escalar, a menos que se diga otra cosa. Por lo tanto, esta operación producto punto no puede realizarse. Ahora toca el turno de explorar la definición de ángulo entre dos vectores. Como podemos observar, el ángulo entre dos vectores está definido a través del producto punto y las magnitudes de cada uno de los vectores. El ángulo entre dos vectores se define como aquel cuyo valor se encuentra entre 0 y 180 grados. Supongamos que este par de vectores, U y V, es aquel del que se quiere obtener el ángulo. Pero, ¿cuál sería el ángulo definido por estos dos vectores? En realidad hay dos ángulos. Aquí hay un ángulo, le voy a llamar alfa, y de este otro lado hay otro ángulo que le voy a llamar beta. Hay dos ángulos definidos por este par de vectores. El ángulo al que vamos a conocer como el ángulo entre los vectores será aquel menor entre ellos dos. El único caso en el que son iguales es cuando cada uno vale 180 grados. De otro modo, se tomará siempre el más pequeño como el ángulo entre los dos vectores. Para resolver el ejercicio donde nos preguntan ¿cómo es este ángulo? ¿Es agudo? ¿Es de 90 grados? Es decir, ¿es ángulo recto o es obtuso, mayor a 90 grados? Vamos a explorar sobre la definición del coseno de ese ángulo. Nosotros recordamos cómo es la función coseno. Tal vez recuerden la gráfica. Vamos a representarla muy cerca del origen. Solamente nos interesa un intervalo muy pequeño. El coseno de x, si lo recuerdan, es una función par. Aquí tenemos menos pi medios, aquí tenemos pi, aquí está el 1 y menos 1. Entonces, esta función la podemos graficar alrededor de 0 de esta manera. No nos interesa extendernos más, solo quiero que observen cómo se comporta alrededor de 0. Cuando x vale 0, el coseno es 1. El coseno de x es 1, es una cantidad positiva. Después comienza a descender hasta que en pi medios justamente, que es el caso que tenemos aquí, el coseno vale 0. Vean, aquí es 0. Para esta primera parte, entre 0 y pi medios, antes de llegar a pi medios, de hecho es abierto, el coseno de x es una cantidad positiva. Vean, está del lado de los y's positivos. Justamente en pi medios vale 0, y cuando pasa de pi medios, al menos hasta llegar a pi, que es el valor que nos interesa, ya lo habíamos dicho, el coseno toma un valor negativo, toma valores negativos. Toda esta parte corresponde a valores de y negativos, que es después de pi medios. Entonces, cuando x está entre pi medios, que es mayor a pi medios o menor o igual a pi, el coseno de x es una cantidad negativa. Esto es lo que nos va a interesar para el ejercicio que nos ocupa. Ya que el coseno del ángulo determina cómo es el ángulo entre los vectores agudo, recto u obtuso,
y este a su vez depende exclusivamente del producto punto para definir su signo, será el producto punto el que finalmente nos indicará si se trata de un ángulo agudo, si se trata de un ángulo recto o de un ángulo obtuso. Para ello vamos a realizar los productos puntos de cada par de vectores y al reconocer el signo podemos determinar si el ángulo entre ellos es agudo, obtuso o recto. Para el primer par de vectores el producto punto resultó ser -1, es menor a 0, por lo tanto el ángulo entre los vectores es obtuso. Para el siguiente el producto punto es 3, que es positivo, lo cual nos lleva a concluir que el ángulo entre los vectores es agudo. Finalmente, el par de vectores u y v dan un producto punto igual a 0. Eso nos dice que entre ellos hay un ángulo de 90 grados. A continuación nos solicitan obtener el ángulo entre los distintos pares de vectores. Recordemos la definición de coseno de ángulo. Para despejar de aquí el coseno del ángulo aplicamos la función coseno inversa. En la calculadora la pueden encontrar así como cos menos 1. También se puede representar como arco coseno de esta misma cantidad. Para el ejercicio número 24 el producto punto resultó ser -1. Hacemos la división, las magnitudes aquí las mostramos y colocamos en la calculadora esta cantidad. Este va a ser un paso bien importante, les voy a pedir que presten mucha atención. El ángulo pueden calcularlo en grados o en radianes, en este caso yo lo hice en grados. Para hacer esto su calculadora debe de estar en V o D, dependiendo de cómo indique, D. Nunca G, esa no la vamos a usar nunca en la clase, que significa degree. ¿Okay? Entonces ya que tienen la calculadora en grados, van a realizar esta operación. Hay algunas calculadoras que tienen la habilidad de mostrar la función en el display y es relativamente fácil escribir esta fracción. Algunas otras que no tienen esa función necesitan más paréntesis para indicar la fracción. Por ejemplo, si yo estuviese haciendo este procedimiento en una calculadora de ese estilo, pondría coseno inverso, abro paréntesis, -1 entre, abro paréntesis, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 10, cierro paréntesis y cierro el último paréntesis. De otro modo la calculadora va a reconocer una expresión distinta. También podrían usar radianes, obtener el ángulo en radianes, y para ello pues usan la función rad. Debe mostrarse en la parte superior de su pantalla, de la pantalla de la calculadora. Estos son radianes. Nunca usen G. ¿Okay? G no significa grados. Para el ejercicio número 25 el ángulo resulta ser 60 grados y finalmente para el ejercicio número 26 90 grados. Para demostrar que el triángulo formado por los puntos A, B y C es un triángulo rectángulo, seguiremos la siguiente estrategia. Supongamos que estos son los puntos A, B y C del triángulo. Lo que vamos a hacer es determinar los lados como si fueran vectores y realizar el producto punto entre ellos. Si tenemos un triángulo rectángulo, en alguno de esos productos puntos vamos a obtener 0, indicando que el ángulo formado por los dos vectores es de 90 grados. Eso ocurre con los lados AB y BC, que nos dan como resultado producto punto igual a 0, por lo tanto podemos verificar que se trata de un triángulo rectángulo.